Bueno, me presento, soy el psicólogo Omar Susano. Este es el podcast Perspectivas Psicológicas y vamos a comenzar con un tema muy especial. Si gustas presentarte, colega, y decirnos qué tema vamos a ver el día de hoy. Claro que sí, con gusto, colega. Pues yo soy Israel Galicia, psicólogo y tanatólogo clínico. Estamos aquí nuevamente en Perspectivas Psicológicas para darle seguimiento a estas temáticas, ¿no, colega? De los trastornos mentales. Y hoy nos toca un trastorno bien interesante, ¿no? Ya iremos viendo en qué se distingue de todos los demás, pero de entrada, pues digamos en lo particular es uno de los trastornos más interesantes dentro de la corriente psicoanalítica porque se maneja precisamente la palabra trauma, ¿no? Algo que se maneja mucho en psicoanálisis. Y precisamente pues es eso, ¿no? El trastorno por estrés postraumático. Y por ahí ya lo manejan como el trastorno por estrés postraumático complejo, ¿no? También ya le aumentan ahí una C, ¿no? Entonces, pues es el trastorno que nos tiene hoy aquí, colega, para tratarlo, para ir explicando de alguna manera que se puede entender qué es, en qué se puede diferenciar del en el que también luego se llega a confundir y es de repente, ¿no? Es un poquito complicado distinguir algunas situaciones entre estos dos, pero ya iremos viendo eso ahorita a lo largo del podcast, colega. Adelante. Sí, pues yo a lo mejor lo que puedo agregar es que es un trastorno a lo mejor muy común entre psicólogos, porque pues a final de cuentas creo que cualquier situación nos remonta a un estrés postraumático, ¿no? O sea, a final de cuentas cualquier cuestión que estemos pasando tiene algo que ver con algo que nos ocurrió, con algo que nos acongoja. A final de cuentas no todo a lo mejor sería posiblemente diagnosticarlo como estrés postraumático, es muy cierto, pero la realidad es que pues una separación, ¿no? Un duelo, a lo mejor no sé, un suceso en donde te peleas con algún amigo, con un familiar, ¿no? Y pues no estamos exentos de que eso nos pueda pasar a cualquier persona, ¿no? Entonces, ya los síntomas ya los iremos observando, son muy específicos, pero la realidad es que este trauma o este trastorno, pues sí nos puede incumbir a todos. A lo mejor sería una cuestión de ya iniciar, empezar a ver cómo de qué trata, y vamos pues por ahí viendo, ¿no? Igual si me lo permites, colega, Sí. pues por ahí a lo mejor le daría una explicación como si se la diéramos a un niño, ¿no? Entonces, si me lo permites, igual por ahí lo menciono. Esta Adelante. sería, ¿recuerdas cuando viste esa película que te asustó mucho y después no podías dejar de pensar en ella? Incluso cuando ya no la estabas viendo, a veces te daba miedo ir a dormir o te imaginabas cosas que no estaban realmente ahí. Bueno, el TPT es algo parecido, pero en la vida real. A veces cuando alguien pasa por una situación muy fea o asustadora, como un accidente, una pelea, un desastre natural o algo que le hizo tristeza, su cerebro puede quedarse pegado en ese momento. Es como si esa persona no pudiera dejar de pensar en lo que pasó, incluso cuando ya está a salvo. Por eso a veces esa persona puede sentirse muy nerviosa, tener pesadillas o no querer hablar de lo que pasó. También puede sentirse triste, enojada o asustada sin una razón aparente. Es como si su cerebro estuviera tratando de entender y procesar algo muy difícil. Pero, ¿sabes qué? Así como cuando te asustas y luego te sientes mejor al hablar con alguien o al abrazar a alguien que te quiere, las personas con TPT también pueden sentirse mejor con la ayuda de un psicólogo o un médico. Puede aprender a manejar esos sentimientos y a sentirse más seguros y felices otra vez. Así es que pues sería un poquito esta la dinámica, ¿no? El tenor de una explicación que le pudiéramos dar a un niño en caso de tratar de explicarle el TPT. Y como te darás cuenta, pues cualquier cosa que nos pase es como tenerle un poquito más de miedo a las cosas que hacemos cotidianamente, ajá, porque nos volvimos un poquito vulnerables, un poquito inseguros y ahora nos cuestan más trabajo, ¿no? Somos adultos, la sabemos hacer, pero pasamos por una situación que nos da miedo, un poco más de miedo de lo común, y entonces es por eso que nos cuesta más trabajo realizarlas, ¿no? No sé si hasta aquí quisieras comentar algo, colega, respecto a esta explicación que se nos da, ¿no? Respecto al TPT, respecto Sí, a cómo lo podemos llegar a vivir, ¿no? sí, mira, está bien interesante la forma en que lo explicas, colega, a manera de que se puede entender, porque aquí lo que debemos de tener claro es que son muchos los trastornos que existen, e incluso los que están clasificados ahí en el DSM-5 o en el CIE-11, que son los manuales diagnósticos de enfermedades y trastornos mentales, ¿no? Y trastornos de personalidad. Que estaba viendo, colega, CIE-11, ya están tratando de manejar otra forma, ¿no? De establecer las estadísticas, las características, los rasgos como más globales, ¿no? Está muy rara esta situación, no sé qué tanto pueda funcionar, pero digamos que de lo particular pareciera que van a ir hacia lo general, ¿no? Porque primero había una serie de características o de rasgos que iban definiendo a cada trastorno, ajá, pero ahora en el CIE-11 lo que puedo observar es que ya está
nada más algunas características que son las que diferencian de un trastorno a otro. Ajá, ya no es así como, aquí está el trastorno tal con todas sus características, todos sus rasgos. Acá está el siguiente trastorno con todo esto. Sino ahora pareciera que lo único que quieren hacer es establecer diagnósticos diferenciales. La verdad no sé qué tanto pueda funcionar esto, ¿no? No, en el DSM-5 no lo están manejando así, pero volviendo a esto que narras, colega, fíjate que hay una controversia bien interesante con respecto a varias situaciones, pero en específico al trastorno, ajá, del estrés postraumático, en el sentido que muchos autores dan a entender que ya cualquier cosa puede ser trauma, ajá, ya cualquier cosa nos puede trastornar o generar estrés postraumático, cuando no es así, cuando el estrés postraumático es así más definido, ¿no? De hecho, lo catalogan como el único de los trastornos de todos los que hay, de todos los trastornos clasificados que hay en estos manuales que ahorita comentaba, el único trastorno que tiene una etiología, vamos a ponerlo así entre comillas, clara, es precisamente el trastorno por estrés postraumático, porque digamos que su característica esencial es una situación o un evento, y aquí viene la otra parte bien interesante de controversia, eh, externo, ajá. Todos los demás trastornos, colegas, siempre tienen que ver con una situación interna, llámese psíquica, emocional, neurológica, lo que sea, a excepción de el estrés postraumático, ¿no? Que sí se genera a partir de un evento externo. Y aquí viene la otra parte interesante. Ajá. Una es esa, ¿no? Que no cualquier cosa va a ser trauma, ¿no? Así como, no, es que te pasó esto y ya te traumó. La gran mayoría, la capacidad para poder elaborar este tipo de situaciones que podemos vivir. Tal vez no son del día con día, ¿no? No diarios no está perdiendo mi perro, pero otras situaciones que sí están más exclusivamente enfocadas a cuestiones muy amenazantes de mucho peligro, como es la muerte, por ejemplo, como es una riesgo político, no sé, alguna situación catastrófica, ajá, alguna cuestión que verdaderamente genere terror, no miedo, ajá, terror o pánico. Ajá. Entonces, esa es una. Y la otra, la diferencia entre decir que el evento en sí es el traumático, o más bien el evento es eso, ajá, un acontecimiento, un suceso, una situación que puede trascender, ajá, si la persona no tiene las herramientas psíquicas como para afrontarlo, asimilarlo y superarlo, y entonces empieza a generar el trauma a partir del evento. Y esto surge a partir de esta situación de, por ejemplo, situaciones de catástrofes naturales, ¿no, colega? Que puede haber una catástrofe natural que perjudique decir, a 1000 personas, pero de esas 1000 personas no las 1000 van a desarrollar el estrés postraumático, ¿no? O el trastorno por estrés postraumático, nada más unas cuantas. Se habla de un 1.5 hasta un 3% en algunos trastorno por estrés postraumático. Entonces, esto da por hecho que varios autores manejen que el evento en sí no es el traumático, ¿ah? Sino la forma en que la persona lo va a afrontar o incluso va a tener poca o nula capacidad de afrontamiento a ese evento y la persona dentro de su psique va a ir desarrollando lo que es el trastorno. Pero ya lo iremos definiendo poco a poquito desde algunas perspectivas psicológicas, ahora sí que haciendo hincapié al podcast, ¿no, colega? A tu podcast de perspectivas psicológicas. Adelante, Sí, colega. pues si me lo permites, igual doy algunas estadísticas generales, como bien lo dices, y que pues bueno, coinciden con lo que mencionas respecto al TPT, ¿no? En México, la prevalencia, bueno, según estudios, se estima que alrededor del 1.5 al 3% de la población mexicana podría padecer el TPT en algún momento de su vida, en poblaciones específicas como víctimas de violencia, migrantes o personas expuestas a desastres naturales. La prevalencia relacionada con el crimen organizado, lo que contribuye a un mayor riesgo de TPT en personas afectadas directamente o indirectamente. Desastres naturales, eventos como terremotos, por ejemplo, en 2017 han dejado a muchas personas con síntomas de TPT. Migración, los migrantes atraviesan en México, especialmente aquellos que enfrentan violencia o abusos durante su trayecto, tienen alto riesgo de desarrollar TPT. Poblaciones vulnerables, las mujeres en México tienen más probabilidades de desarrollar TPT debido a la exposición a violencia de género y abuso doméstico. Los niños y adolescentes, la exposición a violencia familiar o comunitaria pueden aumentar en riesgo de TPT en esta población. El personal de seguridad y salud, los profesionales que trabajan en situaciones de alto estrés como policías militares y personal médico también están en riesgo. Acceso a tratamiento, a pesar de la prevalencia del TPT, el acceso a servicios de salud, especialmente en áreas rurales. Existe un estigma asociado con los trastornos mentales, lo que puede disuadir a las personas de buscar ayuda.
el impacto económico y social. El TPT no solo afecta la calidad de vida de quienes lo padecen, sino también que tiene también un impacto económico debido a la pérdida de la productividad y costos asociados en el tratamiento. Además, las fuentes de información como el Instituto Nacional de Psiquiatría, Ramón de la Fuente, proporciona datos y estudios sobre salud mental en México, las encuestas nacionales, las organizaciones no gubernamentales. Pero bueno, en general, alguna vez hasta en broma, colega, lo decía, pero creo que tiene algo que ver con un factor, con una parte de la sociedad mexicana, donde decía que el psicólogo está vulnerable, ¿no? ante no encontrar trabajo, cosas así, pero a lo mejor esto afectaría directamente a la población de profesionistas que ya estudiaron, que no encuentran trabajo, que a lo mejor no les dan trabajo porque no tienen experiencia, pero también se vuelve un factor, a lo mejor un foco, ¿no? Y al final creo que esto es lo que pasa en México, ¿no? O sea, no solo en México, vimos esta situación en España, la situación de los parados, algo así les llaman allá, de profesionistas, ¿no? Que estudiaron y ahora no consiguen trabajo, ¿no? Porque el gobierno no es capaz de darle a tanta población un trabajo de esos niveles, ¿no? De nivel profesional o con un pago de profesionista, ¿no? Pero bueno, ante estas situaciones son varios ya los factores que visualizamos que pudieran tener esta situación. No Ahí me sé si, dices. a ver, Ah, sí, ahí te escucho ya de nuevo. sí, no sé si quisieras mencionar algo al respecto, colega, o añadir, digamos, algo más respecto a esta situación. No cualquier situación corresponde al TPT, estamos entendiendo, ¿verdad? Tiene que ser una situación que afecte fríamente, de una manera fuerte, y por ahí a lo mejor una de las cosas que vi en los documentales es la dichosa mirada del, de los mil, no me recuerdo la verdad, pero el caso es que era una mirada perdida, ¿no? De esas personas que están pasando por una situación estresante tan fuerte y tan traumática que se les nota en la cara, ¿no? A lo mejor eso pudiera pasar y que esto es muy común a lo mejor observar en personas que fueron a la guerra, ¿no? No sé si tú observas algo así o nada menos ahora que vimos la pandemia, a lo mejor personas pues que se les están muriendo familiares cercanos, ¿no? Ciertamente como que también trae en donde pues parecía verseles vulnerables, ¿no? ¿Cuál sería a lo mejor la situación que nos pudiera hacer notar a estas personas, colega? Sí, mira, podríamos irnos a lo que es la definición del trastorno por estrés postraumático, ¿no? Vamos a ponerlo así, que es un trastorno que surge como una respuesta a una situación catastrófica, amenazante, de mucho peligro, ¿no? Incluso peligro de muerte, como comentaba hace un rato, pero es una respuesta. Aquí vamos a entender esta parte porque sí es importante tenerlo en cuenta en cuanto a la situación de tiempo y espacio. Ajá. No es que en el momento la persona lo sufre y ya se queda traumada desde ahí. Ajá. Muchas veces puede ser una respuesta tardía, ajá, o diferida, por decirlo de alguna manera, en el tiempo. Ajá. Y aquí no es una cuestión de que cualquier persona que pueda vivir este tipo de situación catastrófica pueda desarrollarlo, sino que, por ejemplo, desde la perspectiva psicoanalítica, es porque es una persona que desde pequeño ya viene teniendo ciertas carencias psíquicas que le impiden afrontar una situación de esa manera. Ajá. Vamos a ponerlo de esta forma, colega. Un niño o una niña, a lo mejor en sus 5 años, no sé, a lo mejor fue objeto de abuso sexual, ajá. Pero como vamos a entenderlo, un niño o una niña de esa edad no tiene claro el concepto de lo que es la sexualidad, por tanto en el momento no le va a traumar, ajá, vamos a ponerlo de esa forma, sino hasta más adelante, cuando ya entra a lo mejor a la adolescencia y empieza a tener ya más claridad y este concepto más claro sobre lo que es la sexualidad, es cuando se empiezan a activar estas situaciones. Ajá. Entonces, por ejemplo, esta situación es muy, muy clara en el sentido que no necesariamente el estrés o el trastorno por estrés postraumático se va a desarrollar en el momento, sino puede ser días, semanas o años, ¿no? Meses, años después de lo de estar viviendo la situación. Ajá. Entonces, lo entendemos de esta manera. Ajá. Este trastorno que surge, voy a dar la definición que se da, trastorno que surge como respuesta tardía o diferida a un acontecimiento estresante o a una situación, ajá, que puede ser breve o duradera esta situación, de naturaleza excepcionalmente amenazante y catastrófica. Ajá. Esto es importante porque, como comentaba hace un ratito, cualquier situación nos va a generar, y esta situación catastrófica podría causar por sí misma malestares generalizados en casi todo el mundo. Ajá. Por ejemplo, catástrofes naturales o producidas por el hombre, ya sea las guerras, ¿no? Por ejemplo, que ahorita mencionabas, de estas personas, ¿no? De los veteranos de guerra, que han sido parte fundamental para desarrollar las teorías y los estudios de precisamente el trastorno por este estrés postraumático. Ajá. Graves, violenta de alguien, ¿no? No necesariamente tengo que vivirlo yo en persona, ajá, en primera persona, sino puedo ver cómo
a otra persona la matan o la descuartizan o algo así, de esas situaciones tan terribles que verdaderamente genere un impacto que rompa mi estructura psíquica, que afecte emocionalmente de tal manera que se genere como un shock. Ajá. Ya iremos viendo el aspecto neurológico, colega, en cuanto a cómo aquí tiene que ver mucho la corteza prefrontal, cómo tiene que ver el hipotálamo y algunos, el sistema límbico, por ejemplo, como sistema emocional, todo eso, cómo puede llegar a alterarse tanto que deje ahí lo que llamamos huella anémica o memoria o registro de esa situación, pero ya se queda ahí, ajá, la conexión, y por eso tendemos a repetir esa situación traumática una y otra vez y no tenemos control sobre eso. Ajá. Entonces, ya cuando llegamos a la parte de cómo se puede tratar, iremos aclarando un poquito más esa parte, ¿no? Los países, vaya que están mal, ¿no? O así más coloquialmente, no, están locos allá, ¿no? Y no, ahora ya lo vemos más cercano, ¿no? Cada vez más cercano, que en un estado de aquí del país ya se vio eso, y después que en el mismo estado en el que me encuentro, y después hasta en la misma colonia, ¿no? Y ya casi, casi el vecino, ¿no? A ese grado ya puede incluso llegar esta situación. Pero bueno, esas son las situaciones, por ejemplo, desde el sexo, el género, la edad que tiene la persona, la escolaridad. Pareciera que luego son factores que no podrían contemplarse, pero una vez que se analiza el trastorno por estrés postraumático en alguna persona, vamos viendo, ¿no? Cómo algunos factores, pues sí, pueden incidir más, ajá, en unas personas que en otras, ¿no? El coeficiente intelectual, el grupo étnico, los antecedentes personales o incluso de esta persona, antecedentes psiquiátricos, algún tipo de conflictos que puedan ser hereditarios, por ejemplo, la depresión profunda, ¿no? Que haya reporte o a lo mejor historial de abuso, ¿no? En la niñez, este abuso no necesariamente tiene que ser en cuanto a lo sexual, también puede ser en cuanto a violencia, ajá, o incluso, colega, hasta negligencia, ajá, porque también se da mucho esta parte, ¿no? De la negligencia que hubo de las figuras de los tutores hacia los hijos, ajá, o una Sí. falta de apego. Ya hemos platicado en otros podcasts la teoría del apego de Bowling, ¿no? Cómo un ser humano necesita ir adquiriendo confianza, seguridad, autoestima, tener un claro autoconcepto de sí mismo, irlo desarrollando durante los años de su infancia, su niñez, para consolidarlos en la adolescencia, precisamente por las figuras de apego, las cuales le pueden dar seguridad. Pero si hay negligencia y no se tiene un acercamiento hacia los hijos, no se les muestra amor, cariño, no se les da educación, ese apego se rompe, ¿ah? O más bien puede ser inexistente, y puede ser uno de los antecedentes más claros, colega, para desarrollar estrés postraumático más adelante. Ajá. También la historia familiar, obviamente, la severidad del trauma también se tiene que tener muy clara. Son muchas cosas, ¿no, colega? Y entre, digamos, los eventos traumáticos más representativos, tiene que ver lo que es la amenaza o el acoso sexual, la violación, presenciar o vivenciar, no es lo hacia mi persona, la violencia, ajá, la agresión directamente, o la otra, presenciarla, ajá, un ataque físico, accidentes, y precisamente esto que mencionábamos, ¿no? De los veteranos de guerra, los combates bélicos, ¿no? Las guerras, todo esto que se está dando porque, o incluso lo que están viviendo en algunos países con el terrorismo, todas esas cuestiones, ¿no, colega? No sé si hasta aquí quieras Sí, comentar. sí, claro, con todo gusto. Igual si me permites una breve historia respecto al TPT, sería a lo mejor donde encontramos en la antigüedad y en la Edad Media. En la antigüedad los síntomas similares al TPT se han documentado en textos antiguos, por ejemplo, en la Ilíada de Homero se describen reacciones emocionales intensas en los guerreros después de las batallas. En la Edad Media, durante esta época, los síntomas de lo que ahora llamamos TPT a menudo se atribuían a causas sobrenaturales o religiosas, como posesiones demoníacas o castigos divinos, ¿no? Que ya lo hemos escuchado en todas las temporadas. Y en el siglo XIX, en la Guerra Civil estadounidense, los médicos comenzaron a notar síntomas como corazón irritable o soldado corazón en veteranos de guerra, que incluían palpitaciones, ansiedad y fatiga. En la Primera Guerra Mundial, el término shell shock o choque de obús se utilizó para describir los síntomas psicológicos que experimentaban los soldados después de estar expuestos a combates intensos. Aunque no se entendía completamente, se reconocía que estos síntomas tenían origen psicológico. En el siglo XX, en la Segunda Guerra Mundial, el término neurosis de guerra se utilizó para describir los síntomas de ansiedad, pesadillas y flashbacks que experimentaban los soldados. Se comenzó a entender que estos síntomas eran una reacción al estrés extremo del combate. En la guerra de Vietnam, el TPT ganó mayor de Vietnam. Los veteranos reportaban síntomas severos que afectaban su vida diaria, lo que llevó a un mayor estudio y comprensión del trastorno. En el reconocimiento formal, en 1980, el TPT fue reconocido oficialmente como un diagnóstico
en la tercera edición del Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales, el DSM-3, de la Asociación Americana de Psiquiatría. Este fue un hito importante ya que proporcionó criterios claros para su diagnóstico y tratamiento. En el siglo XXI, la investigación y tratamiento en las últimas décadas ha habido avances significativos en la comprensión del TPT, incluyendo su base neurobiológica y factores de riesgo. Los tratamientos han evolucionado, incluyendo terapias cognitivo-conductuales, medicamentos y enfoques innovadores como la terapia de realidad virtual, la concientización y la desestigmatización. Ha habido un esfuerzo creciente para concienciar el TPT y reducir el estigma asociado con los trastornos mentales, especialmente entre los veteranos de guerra y otras poblaciones afectadas. Pues esto sería más o menos hasta aquí, colega. También a lo mejor lo que pudiéramos, y si me lo permites, pudiéramos aclarar los mitos y algunos mitos y realidades, ¿no?, que se piensa respecto a este tema. A lo mejor uno de los mitos pudiera ser que solo los soldados o veteranos de guerra pueden desarrollar TPT. La realidad es que el TPT es común entre los veteranos de guerra debido a su exposición a combates y situaciones violentas, pero cualquier persona que haya experimentado un evento traumático puede desarrollarlo. Esto incluye víctimas de abuso, accidentes, desastres naturales, violencia doméstica, agresiones sexuales o incluso testigos de eventos traumáticos. El mito 2, el TPT es una señal de debilidad. La realidad es que el TPT no tiene nada que ver con fortaleza o debilidad en una persona. Es una respuesta psicológica y fisiológica a un evento traumático que supera la capacidad de afrontamiento de una persona. Factores como la genética, el apoyo social, la gravedad y el trauma influyen en su desarrollo. Un mito 3 es el que el TPT siempre aparece inmediatamente después del trauma. La realidad, los síntomas del TPT pueden aparecer poco después del evento traumático, pero también pueden manifestarse meses o incluso años después. Algunas personas experimentan un periodo de latencia antes de que los síntomas se hagan evidentes. El mito 4, las personas con TPT son violentas o peligrosas. La realidad es, este es un estereotipo dañino. La mayoría de las personas con TPT no son violentas. De hecho, tienden a evitar situaciones que les recuerden el trauma. La irritabilidad y la hipervigilancia son síntomas comunes, pero no equivalen a la agresividad. El mito 5, el TPT es una condición permanente e incurable. La realidad, aunque el TPT puede ser una condición crónica para algunas personas, muchas otras se recuperan con el tratamiento adecuado. Terapias como la terapia cognitivo-conductual, la terapia de exposición y el MDR, de sensibilización y reprocesamiento de movimientos oculares, han demostrado ser efectivas. Además, el apoyo social y el autocuidado son fundamentales para la recuperación. Un mito 6, solo los eventos físicamente violentos causan TPT. La realidad es que el TPT puede desarrollarse después de cualquier evento que sea percibido como traumático, incluso si no involucra violencia física. Por ejemplo, el acoso emocional, la negligencia en la infancia o la pérdida repentina de un ser querido pueden desencadenar TPT. Mito 7, las personas con TPT simplemente necesitan superarlo. La realidad es que el TPT no es algo que se pueda superar con fuerza de voluntad. Es un trastorno complejo que requiere tratamiento profesional. Decirle a alguien que lo supere puede minimizar y dificultar su recuperación. Mito 8, el TPT solo afecta a la mente. La realidad del TPT no solo tiene efectos psicológicos, sino también físicos. Puede causar síntomas como insomnio, fatiga, dolores de cabeza, problemas digestivos y un sistema inmunológico debilitado. Además, está asociado con un mayor riesgo de desarrollar otras condiciones de salud como enfermedades cardíacas. El mito 9, solo los adultos pueden desarrollar TPT. La realidad es que los niños y adolescentes también pueden presenciar eventos traumáticos. Los síntomas en los niños pueden manifestarse de manera diferente, como pesadillas, comportamientos regresivos o dificultades en la escuela. El mito 10 es que el TPT es raro. La realidad es que el TPT es más común de lo que se cree. Según la Organización Mundial de la Salud, aproximadamente el 3.6% de la población mundial ha experimentado TPT en algún momento dado de su vida. Sin embargo, muchas personas no buscan ayuda debido al estigma o la falta de reconocimiento sobre el trastorno. No sé si hasta aquí quisieras mencionar algo al respecto, colega. Sí, mira, aquí de lo que has comentado, colega, es interesante cómo hay ideas erróneas, ¿no? O en este caso se manejan como mitos sobre el estrés postraumático y uno bien interesante, ¿no? El de cómo pareciera que nada más ciertas personas lo han vivido, ¿no? Por ejemplo, esa parte de que queda muy clara, ¿no? La persona que a lo mejor, la persona que a lo mejor, y como que se ve nada más en los adultos, pero sí efectivamente lo que se menciona, ¿no? Lo que mencionaste ahorita también está presente en los niños, en los adolescentes, en los jóvenes, ¿no? Puede ser una situación severa y principalmente que no tiene que ver con esa parte, como decías, ¿no? Nada más es algo mental y por voluntad propia tengo que salir adelante, porque no es así, definitivamente va más allá, ¿no? Como hace un ratito comentaba, no es una cuestión en la que el evento por sí mismo sea el evento traumático, ¿no? Sino más bien la manera en que no pude afrontarlo, en que no tuve las herramientas necesarias, o incluso la reacción instintiva que uno pueda tener, colega, porque también aquí entra en juego lo que es la parte neurológica,
preparados, obviamente, ¿no? Pues nadie está preparado para para ser abusado sexualmente o para estar matando o ver cómo muere gente, ¿no? No estamos preparados para algo así. Ajá. Incluso los soldados, ¿no? Que los entrenan y que supuestamente los preparan, aún así, ajá, no tienen esa preparación como para soportar esa situación, porque también hay entre los mitos estaría esa parte de que el soldado regresa a casa, pues como está preparado para la guerra y todo eso, pues ya, regresa a su ritmo normal. No, para nada. Ajá, tienen situaciones ahí, difíciles de afrontar. A lo mejor no llegan a desarrollar el trastorno por estrés postraumático, pero sí desarrollan otros tipos de trastornos. Ajá, entonces, es interesante, ¿no? Esto de los mitos y las realidades del trastorno por estrés postraumático. Y pues algo que estamos viendo, colega, esencialmente tiene que ver con vida, sean 5, 10, 15, 30 años de vida, los que sean, como para poder afrontar una situación. Ajá. Tampoco se trata de que las personas que a lo mejor fueron secuestradas y después superan esto y no desarrollan el estrés postraumático es porque son más fuertes que las otras, ¿no? Que sí lo desarrollan. Tampoco tiene que ver con ese tipo de fortaleza o ese tipo de situaciones. Más bien, tiene que ver con varias cosas que viene arrastrando la persona e incluso quizá no desarrolló el estrés postraumático por una situación en particular, ¿no? Sino a lo mejor ya venían pasando cosas que fue superando, pero ya llegó un momento en que ya no pudo porque se siguieron presentando nuevas situaciones, ¿no? Sí, personas que a lo mejor constantemente sufren robos ahí en el transporte público, ¿no? Que pues es una situación difícil, más no traumática, ajá, a menos que sea con demasiada violencia, que hayan atacado a la persona, que hayan a lo mejor disparado o matado a alguien, entonces puede haber esa posibilidad. Aún así hay gente que no lo desarrolla, pero más adelante vuelve a ser parecida, entonces es cuando ya lo empieza a desarrollar porque ya se empieza a saturar su mente, ¿no? En esa cuestión de constantemente estar viviendo ese tipo de violencia, de agresión, ¿no, colega? Así es, y si me lo permites, igual podemos ver un caso de estudio, igual hipotético. En este caso, pues a lo mejor el caso de Juan y el accidente automovilístico, ¿no? Acá nos Vale. menciona que Juan es un hombre de 35 años que trabajaba como conductor de reparto. Hace 6 meses estuvo involucrado en un grave accidente automovilístico mientras realizaba su ruta habitual. El accidente ocurrió cuando otro conductor en estado de ebriedad se cruzó de carril y chocó frontalmente contra su vehículo. Juan sufrió varias fracturas y pasó semanas en el hospital recuperándose de lesiones físicas. Aunque se ha recuperado físicamente, su salud mental ha comenzado a deteriorarse. Los síntomas del TPT en Juan, la reviviscencia del trauma, flashbacks. Juan experimenta recuerdos y vívidos del accidente, especialmente cuando escucha el sonido de frenadas o ve luces de coche en la noche. A veces tiene pesadillas recurrentes en las que vive el choque y se despierta sudando y agitado. Evitación: ha comenzado a evitar conducir, incluso viajar en coche. Cambió de trabajo para no tener que manejar y evita las carreteras donde ocurrió el accidente. También evita hablar del incidente y se siente incómodo cuando otros mencionan accidentes o temas relacionados. Hiperactivación: Juan está constantemente en estado de alerta, especialmente cuando está en la carretera. Se sobresalta fácilmente con ruidos fuertes y tiene dificultades para concentrarse en su trabajo. Además tiene problemas para dormir y se siente irritable la mayor parte del tiempo. Cambios negativos en el estado de ánimo y pensamientos. Desde el accidente, Juan se siente emocionalmente entumecido, ha perdido interés en actividades que antes disfrutaba, como salir con amigos o practicar deportes. También experimenta sentimientos de culpa por haber sobrevivido al accidente, especialmente porque el otro conductor falleció. A menudo piensa: ¿por qué yo sobreviví? Aislamiento social: Juan ha comenzado a aislarse de su familia y amigos, se siente incomprendido y cree que nadie puede entender por lo que está pasando. Esto ha generado tensiones en su relación con su pareja, quien se siente preocupada y frustrada por su distanciamiento. Impacto en la vida diaria: el TPT de Juan ha afectado significativamente su calidad de vida. Su rendimiento laboral ha disminuido debido a sus dificultades para concentrarse y su irritabilidad. Además, su relación con su pareja y amigos se ha deteriorado, lo que ha aumentado sus sentimientos de soledad y desesperanza. El tratamiento: Juan decide buscar ayuda psicológica después de que su pareja le insiste que necesita apoyo profesional. Un psicólogo especializado en trauma le diagnostica TDPT y recomienda un tratamiento que incluye terapia cognitivo-conductual centrada en el trauma y, en algunos casos, medicación para manejar la ansiedad y la depresión a través de la terapia. Juan comienza a procesar el trauma, a manejar su síntoma y reconstruir su vida. En este caso hipotético, como el TPT, puede desarrollarse después de un evento traumático y cómo puede afectar múltiples aspectos de la vida de una persona. Sin embargo, con el tratamiento adecuado, muchas personas con TPT pueden recuperarse y llevar una vida plena. Hasta aquí, colega, no sé si quisieras mencionar algo al respecto.
Bueno, ahí lo que podemos ver, colega, es que si este caso lo asociamos, por ejemplo, a establecer un diagnóstico, tendríamos que irnos a los criterios diagnósticos, ¿no? Del DSM. Ajá. Nada más que aquí hay algo bien interesante, colega. Normalmente cuando se trata de diagnosticar el trastorno por estrés postraumático, hay algo que debemos de tener muy en cuenta para no caer en un error que suele caerse muchas veces. La victimización, ajá, eso es algo que debemos de tener en cuenta. Ahorita mencionabas algunas características dentro de las cuales está la culpa, ajá, y la culpa, la vergüenza y la victimización es algo que no le va a ayudar a la persona en nada. Sin embargo, ahí las tiene, son parte del trastorno por estrés postraumático. Entonces, cuando se llega a ese tratamiento o se establece un proceso psicoterapéutico, colega, algo bien interesante es no llevar a la persona que fue víctima de esto, ¿no? Ya lo sabemos, ajá, la persona lo sabe, ajá, entonces está reforzando esa parte es muy peligrosa porque así no vamos a sacar a la persona nunca de ese trastorno. Ajá. Entonces, es algo que es un error, ¿no? De tener constantemente al paciente como víctima, entonces eso no le va a ayudar para nada, ¿no? Tampoco nos vamos a ir al otro extremo, ¿no? De, a ver, tú debes de ser fuerte y salir nada de que te vas a victimizar por esto. Tampoco es llegar a ese punto, ¿no? Pero sí hay que ser sutiles cómo vamos sacando a esa persona del estado de víctima para que pueda afrontar, porque precisamente son personas que durante su vida han padecido situaciones, es decir, han sido víctimas de una o de otra cosa, y entonces cuando llega el evento que empieza a la persona como eh, entra de lleno a esa parte, ¿no? De la victimización. Entonces, hay que tener mucho cuidado con eso, colega. Y lo mismo la culpa, ¿no? La culpa, la vergüenza que puede sentir la persona. ¿Por qué? O sea, si a alguien le secuestraron, ¿por qué podría sentir culpa, no? Uno podría creerlo así de manera muy superficial, pero resulta que la persona a lo mejor tenía otras actividades y no las hizo, ajá. O alguien le dijo, no, mira, mejor vamos mañana por el dinero, no sé, ajá. Y resulta que esa persona decidió ir, entonces lamentablemente estuvo en un mal momento, en un mal día, en un lugar donde no debió de estar, pero ahí estuvo, ajá, lamentablemente llegan, lo secuestran, lo torturan, ajá, cosas terribles que pueden suceder ahí, y la persona se puede sentir muy culpable de no haber hecho esto otro, de no haber hecho aquello, de no haber puesto atención, de haber ido ese día, de muchas cosas que pueden culpabilizarle y también esas situaciones reforzar el estrés, ¿verdad? Porque también aquí sería importante esa parte, ¿no, colega? Si estamos hablando de trastorno por estrés postraumático, entonces lo podemos ir definiendo, ¿no? El trastorno como es como física. Eso sería el trastorno. ¿Qué sería el estrés? Ajá. El estrés, pues vamos a manejarlo así como pudiera ser un fenómeno que, pues lamentablemente es cada vez más común en la vida diaria de las personas, ¿no? Y que les afecta demasiado, ¿no? Pero vamos a ponerlo que desde la psicología, el estrés se define como una respuesta orgánica a situaciones que requieren constante adaptación, ajá, constante enfrentamiento a situaciones de resolución de problemas, ¿no? Entonces, por ejemplo, una persona que diario tiene que estar yendo al trabajo a resolver situaciones, conflictos, adaptarse a esto otro, etcétera. Puede estar siendo víctima, vamos a ponerlo así la palabra esta, de constante tensión por parte del trabajo. Ajá. Entonces, eso que se mantiene ahí, pues se va convirtiendo en lo que conocemos como estrés, ¿no? Pues esta respuesta puede ser emocional, acción entre la persona y el entorno. Ajá. Entonces, eso sería el estrés. Después vendría post-traumático. Ajá. Es decir, que se va a desarrollar, post es después de, ajá. Trauma vendría siendo el evento que ocasionó en la persona esa ruptura psicológica, mental, psíquica, emocional, que la llevó a un punto en el que ya no puede con la situación. Ajá. Después, de hecho, es después de traumático, es decir, después del evento que le puede desencadenar el trauma a la persona, colega. Les digamos, ahorita quería hacer mención de poder ir así como desintegrando todo este concepto, ¿no? Trastorno por estrés postraumático, ¿no? Entonces, cada concepto que utiliza todo este término, irlo ahí como separando, ¿no? Desintegrarlo para ir entendiendo cada concepto, colega. Claro, y de igual manera considero que a lo mejor sería importante en esta ocasión, ya es que normalmente hablamos de los famosos, ¿no? Que han vivido por situaciones similares, y a lo mejor sería observar cómo les afectó a ellos, ¿no? Para precisamente entender este post-trauma o esto, cómo les ocurrió después el trauma, ¿no? En el caso, por ejemplo, de Lady Gaga, ella menciona que su TPT se desarrolló después de ser víctima de una agresión sexual a los 19 años, ¿no? Entonces, de esta manera, pues, posteriormente ella se sintió, pues, afectada y su activismo se ha utilizado su plataforma por la salud mental y apoyar a sobrevivientes del trauma.
En el caso de Ariana Grande, desarrolló TPT después del atentado terrorista durante su concierto en Manchester en 2017, donde murieron 22 personas. Su expresión artística ha canalizado sus experiencias en su música, como en su álbum Thank You Next, donde aborda temas de superación y salud mental. En el caso de Whoopi Goldberg, su experiencia, la actriz y comediante ha hablado sobre su TPT relacionado con traumas de la infancia y eventos traumáticos en su vida adulta. ¿Sí? Ha sido vocal sobre la importancia de buscar ayuda psicológica y romper el silencio en torno a trastornos mentales. En el caso de Charlize Theron, la actriz reveló que se desarrolló TPT después de presenciar un asesinato de su madre a manos de su padre cuando era adolescente. La superación ha hablado sobre cómo la terapia y el apoyo emocional le ayudaron a sanar. Aquí está Mickey Rourke, actor, ha compartido TPT después de sufrir abusos físicos y emocionales durante su infancia. Ha hablado sobre cómo el boxeo y la terapia le ayudaron a manejar sus síntomas. Alanis Morissette, la cantante, ha hablado abiertamente sobre su TPT relacionado con traumas de la infancia y experiencias de abuso. ¿Sí? Muchas de sus canciones reflejan su proceso de sanación y superación. Chris Brown, el cantante, ha mencionado que desarrolló TPT después de presenciar violencia doméstica durante su infancia y ha hablado sobre cómo ha influido en su vida y su música. Sia LaBeouf, el actor, ha compartido que desarrolló TPT debido a traumas de la infancia y experiencias difíciles en su vida adulta. Ha hablado sobre cómo la terapia y el arte le han ayudado a procesar sus emociones. En el caso de Oprah Winfrey, presentadora y empresaria, ha hablado sobre su TPT relacionado con traumas de la infancia, incluyendo abuso sexual, y ha utilizado su plataforma para promover la conciencia y la salud mental y el trauma. No sé si conozcas Pete Davidson, el comediante, ha hablado abiertamente sobre su TPT relacionado con la muerte de su padre, un bombero que falleció durante los ataques del 11/11. Humor como terapia, ha utilizado el humor como para abordar sus experiencias y reducir el estigma en torno a los trastornos mentales. Kehlani, se llama, la cantante, ha compartido que desarrolló TPT después de experimentar abuso doméstico y otros traumas. Ha utilizado su música para hablar sobre su proceso de sanación. Una escritora que muchos conocen, J.K. Rowling, la escritora de Harry Potter, ha hablado sobre cómo experimentó síntomas de TPT después de haber sufrido abuso doméstico y vivir condiciones de pobreza. Ha utilizado su experiencia para inspirar a otros a buscar ayuda y no rendirse. Pues un poco respecto a esta situación, colega, bueno, está el caso del príncipe Harry, ¿no? El duque de Sussex ha hablado sobre su TPT relacionado con la muerte de su madre, la princesa Diana, y el servicio militar en Afganistán. Junto con su esposa Meghan Markle, ha promovido la conciencia sobre la salud mental. Entonces, me dio por mencionar a lo mejor sus situaciones que vivieron, colega, porque en muchos casos pues, es muy evidente, ¿no? Que sí pasaron por situaciones, algunos hasta pues de estatus socioeconómico. No es el caso pues que le pasó al príncipe Harry, pero pues por todos es bien sabido, ¿no? Que la princesa Diana pues sufrió pues pudiera contarse como un acto terrorista, aunque se supone que fue la prensa, ¿no? Acosando a la princesa Diana, y que pues tuvo un accidente presente en su coche y que dejó a niños sin madre, ¿no? O sea, tal cual, y que tuvieron que rehacer su vida ya sin su mamá, y fue el foco de atención de muchos durante muchos años. Pero la situación que vivieron ellos, pues efectivamente es un trastorno por estrés postraumático que a nadie se le desea. Y las otras situaciones que vimos, ¿no? En los diferentes casos, hasta violencia doméstica, pues en el caso de la escritora de Harry Potter, ¿no? No sé si hasta aquí, colega, quisiera mencionar algo al respecto. Pues es interesante, ¿no? Ver personalidades pues que pareciera que todo lo tienen, ¿no? Que tienen una vida llena de lujos, de dinero, de opulencia y no pasa nada malo en sus vidas, pues resulta que padecen este tipo de trastorno, ¿no? Y con él ahora sí que lo sobrellevan, al igual que otras personas, ¿no? Que no tienen ese nivel de, vamos a ponerle, de los reflectores o de ante la sociedad, estatus, lo que sea, pero pues con el día a día, ¿no? Tienen que vivir con este tipo de síntomas, de reacciones, pues estrés, ¿no? Todo el tiempo. Entonces, pues sí, es de llamar la atención, ¿no? Ahí con la princesa Diana, pues hay otras teorías que más bien se deshicieron de ella, ¿no? Todo está muy misterioso ahí, pero digamos que aquí para el podcast, obviamente, lo más relevante es cómo repercutió en sus hijos, ¿no? Pero no nada más por esa situación, colega. O sea, cuando uno ve la historia de la princesa Diana, pues se las vio bien difícil con la reina, ¿no? ¿Cómo se llama? Isabel, ¿no? Y cuate que está ahora de rey ahí, Carlos, ¿no? Se llama. Sí. Estos, pues son de lo peor, ¿no? ¿Para qué lo vamos a ocultar nada más porque son de la realeza? Pero son de real, no son
son de lo peor esas personas, ¿no? Y lamentablemente la princesa Diana pues fue a caer ahí, ¿no? En sus redes, pero bueno, el asunto aquí importante es esta parte, ¿no? Cómo sus hijos tuvieron que afrontar la muerte de su madre, pero aparte todo lo que tuvieron que haber vivido con el príncipe Carlos, ¿no? En ese entonces, con la reina Isabel, todo eso. Muchas situaciones que a la larga pues desarrollaron eso, ¿no? Nada más quería aclarar esto, que no es así exclusivamente porque murió su mamá y de ahí desarrolló un trastorno por estrés postraumático, no, fue una serie de situaciones que tuvieron que vivir y pues ahora sí que con la culminación de la muerte de su madre, ¿no? Y más adelante fue cuando empezaron a desarrollar este tipo de... Así es. en un evento, está, fíjate qué interesante, ¿no? Como uno creería, ¿no? Que bueno, ella estaba viviendo, gozando de la vida hasta que ocurrió eso, pero no. Ella ya seguramente trae muchas cosas desde pequeña y pues lamentablemente viene este suceso que detona todo, ¿no, colega? Que eso es lo que a mí me gustaría enfatizar mucho, que no es una cuestión en sí, ¿no? De que ocurrió esto y ya de ahí se desarrolló el trastorno por estrés postraumático, no, sino que es eso como la situación culminante, ¿Por ahí, como el colega? detonador. ¿Perdón? Sí, te escucho. Ah, ok. Pero aparte todo lo que ya traen de historia, ¿no? Entonces es un conjunto de situaciones, ¿no? Desde sociales, familiares, personales, hasta incluso cuestiones, genéticas, hereditarias, colega. Adelante. Sí, me gustaría a lo mejor mencionar algunos datos adicionales por Sí. ahí respecto a este tema, ¿no? El TPT, a lo mejor cosas que comúnmente no se mencionan respecto al tema, Ujú. son avances, algunos son algunos descubrimientos recientes, etcétera, cosas que pueden estar pasando alrededor del TPT, ¿no? Que, por ejemplo, está la amnesia disociativa. Algunas Ujú. personas con TPT experimentan lagunas mentales o dificultades para recordar detalles importantes del evento traumático. Esto es un mecanismo de defensa del cerebro para protegerse del dolor emocional. El Ujú. TPT puede cambiar la estructura del cerebro. Estudios de neuroimagen han demostrado que el TPT puede alterar áreas clave del cerebro como el hipocampo, disminuye de tamaño, lo que afecta la memoria y la capacidad para distinguir entre el pasado y el presente. La amígdala se vuelve hiperactiva, lo que aumenta la respuesta al miedo y la ansiedad. La corteza prefrontal se reduce su actividad, lo que dificulta la regulación emocional y la toma de los cambios. Pueden explicar por qué las personas con TPT tienen dificultades para... No sé si en ese respecto quieras mencionar algo, ya que yo sé que a lo mejor por ahí tú tienes mucho que ver con estas situaciones, ¿no? De neurodesarrollo, colega. Ujú. Sí, fíjate que es bien interesante porque vamos a ponerlo así de esta manera, ¿no, colega? El trastorno por estrés postraumático tiene que irse analizando, como he comentado, desde la infancia, desde la niñez. ¿Ah? ¿Por qué? Pues porque cuando una persona es expuesta constantemente a situaciones complicadas, aclaro, no traumáticas necesariamente, sino situaciones complicadas, esta persona va a ir de alguna forma. Esto no sé hasta qué punto verdaderamente ya esté comprobado desde las neurociencias, ¿no? Pero es lo que se está manejando actualmente, ¿ah? Que esta persona, al estar constantemente en estrés, ajá, no traumático, aclaro nuevamente, y no necesariamente, también puede estar presente, ¿no? Los traumas, pero una persona que constantemente es víctima de agresiones, de situaciones sexuales, de situaciones de violencia o de negligencia, hay una teoría que implica lo que es la corteza prefrontal, que se va reduciendo, ajá, se va desgastando. ¿Por qué? Pues porque sabemos que los primeros 5 años de vida del ser humano, en esos primeros 5 realizan hasta el 80% de conexiones neuronales que vamos a hacer toda nuestra vida se pueden dar en estos primeros 5 años de vida. Ajá. Entonces, si es una personita que está constantemente sufriendo situaciones de estrés por violencia intrafamiliar, por agresiones directas hacia el niño o por muchas cuestiones, entonces se ve implicado el desarrollo del cerebro, ajá, en cuanto a conexiones neuronales, y la corteza prefrontal, entonces, puede verse reducida o que no se desarrolle, vamos a entenderlo así, que no se desarrolle como tendría que desarrollarse. Ajá. ¿Esto qué va a generar, colega? Se comenta que desde el aspecto neurológico también se puede presentar mayor reactividad de la amígdala. Ajá. La amígdala, como sabemos, es pues una parte muy importante en el sistema endocrino, ajá, del ser humano para desarrollar todas, ahora sí que todos los químicos que necesita el cuerpo, ¿no? Y a esta menor, vamos a ponerlo así, mayor reactividad de la amígdala, que nos va a llevar a esto la posibilidad de poder desarrollar el estrés postraumático más adelante. Ajá. Vamos a ponerlo de esta forma. Ajá. Cada que nosotros
nos enfrentamos a una situación difícil, debemos de tener una capacidad de respuesta. Ajá. Pero si esa capacidad de respuesta depende de nuestro sistema límbico, de nuestro hipotálamo, de la amígdala, de las respuestas prefrontales del cerebro, sobre la situación que está sucediendo, si ya tenemos ahí deterioro o tenemos ciertas dificultades para poder activarnos de esa manera, entonces la habilidad para controlar nuestro estado emocional pues va a ser muy complicado, ajá, porque vamos a entender que el sistema límbico, que es una parte del cerebro, tiene que ver o está relacionado con lo que llamamos el sistema o el centro emocional, ajá. Entonces, cuando ya tenemos tema ahí, pues estableciendo ya lógicamente. Por eso hace ratito que mencionabas esto, que no es cuestión de voluntad de superar mi estrés postraumático si me lo propongo, no es así de sencillo, ¿no? También hay que ver que entra la parte neurológica y obviamente también la terapia psicológica. Hay algunos modelos terapéuticos que ahorita en un ratito voy a platicar de ellos, pero a lo mejor aquí sí me gustaría meter la parte psicoanalítica, ¿no? Aprovechando el tema, porque estas teorías de las neurociencias, colega, van muy relacionadas a lo que llamamos la teoría de la memoria y el trauma. Ajá. ¿Qué sería esto? Que se desencadena fácilmente los recuerdos perceptuales. Vamos a entender que nosotros cuando estamos viviendo una situación, hace ratito comentaba que tiene que ver con la persona y su entorno. Ajá. Entonces, cuando hablamos de entorno y de la persona, vamos a entender que la persona capta por medio de los 5 sentidos lo que hay alrededor. Ajá. En el estrés postraumático, estamos hablando que se estableció ahí en la memoria conexiones neuronales que ya van a estar ahí, ajá, y que lamentablemente se asociaron a esta situación de la corteza prefrontal, de la amígdala, del hipotálamo, esas reacciones tan fuertes químicamente hablando, ajá, entendiendo que el cerebro está conectado y se comunica por medio de impulsos eléctricos y de químicos, ajá. Entonces, cuando nosotros generamos un recuerdo, colega, no es nada más así como que se apareció ahí ya, sino que generamos conexiones neuronales que ya se van a quedar ahí. Entonces, más adelante, cuando queremos rescatar ese recuerdo, esa experiencia, hacemos uso de esas conexiones y viene a nuestra conciencia lo que sucedió anteriormente, el día pasado, hace 2 meses, hace 3 años, etcétera, ¿no? Lo mismo sucede con el estrés postraumático, ajá, con el trastorno por estrés postraumático. Sucede que vivimos una situación muy terrible y eso genera conexiones, ¿no? Que vienen ideas a la mente y no se pueden controlar. Ajá. Entonces, se desencadenan fácilmente recuerdos perceptuales, es decir, de lo que se captó por medio de la percepción del evento, ajá, pero no hay un contexto temporal ni espacial. Ajá. No es algo así como que esto que me lo recordó, porque también la víctima por trastorno por estrés postraumático trata de evitar las situaciones que le puedan llevar a situaciones de crisis. Entonces, son personas que a veces se empiezan a aislar de las personas, de los lugares, de todo eso, para evitar nuevamente tener eso, pero lamentablemente no lo logran. Ajá. También puede llegar en cualquier momento, ajá, puede llegar esa situación, y a eso se le llama reexperimentación del evento. Ajá. Es decir, lo empiezan a vivenciar nuevamente, a reexperimentar, ajá, y esto lamentablemente va fortaleciendo los recuerdos perceptuales fuera de cualquier contexto. Ajá. ¿Qué quiere decir esto? Que lamentablemente ya no necesito un estímulo directo de lo que me pasó para que yo traiga a mi memoria nuevamente eso, sino ya cualquier cosa puede llevarme a ese punto, ¿no? A ese grado puede llegar esta situación, colega. Se puede presentar la pérdida de autoconocimiento, ahorita lo que mencionabas, que es la disociación, ¿no? Es decir, puedo perderme en tiempo, en espacio, puedo estar nuevamente. Ajá. Hay menor capacidad para evaluar y controlar todo este tipo de situaciones. Obviamente a veces está nula por completo y pues la persona está en esa situación tan difícil, ¿no? Y esto lleva a una disfunción principal, ajá, que sería la disociación entre la memoria contextual y la memoria perceptual. ¿Qué sería esto? Ajá, el contexto fue lo que se dio en ese momento. Ajá. Ese evento yo le voy a dar una interpretación y esa interpretación es la que se me va a quedar ahí y eso es a lo que vamos a llamar memoria perceptual, es decir, lo que yo percibí en ese momento y las reacciones emocionales que se dieron a partir de esa situación, ¿no? Entonces, por eso es tan difícil este tipo de trastorno, colega, porque no es cualquier cosa, ¿no? El tener que afrontar el trauma, es una situación mucho lo que es el trauma, ¿no? Sigmund Freud lo manejó desde hace muchísimo tiempo en su teoría psicoanalítica, ¿no? Principalmente cuando estableció en uno de sus tratados lo que era más allá del principio del placer,
él conceptualiza lo que es la pulsión de muerte. Ajá. ¿Qué sería esto, colega? Desde el punto de vista psicoanalítico, nosotros tenemos dos energías que nos motivan a actuar. Ajá. Una es la pulsión de vida, Eros, y la otra es la... Ajá. Normalmente el trauma se asocia a tánatos, la pulsión de muerte, la pulsión de destrucción, la pulsión de displacer. Ajá. Entonces, eso nos lleva en el psicoanálisis a que cuando tenemos que ayudar a una persona que está sufriendo estrés postraumático, tenemos que llevarla a ese punto de inconsciencia en la que se encuentra para poder hacerle ver que ese evento ya no está sucediendo ahorita, ¿no? Viviendo eso, pero no, colega. Lamentablemente en su cerebro está bien establecida esa situación traumática y el cerebro lo vivencia o lo experimenta como si estuviera pasando nuevamente. Ajá. Entonces, por eso es el trabajo, ajá, psicoanalítico en ese sentido, ¿no? Para que la persona conecte con su realidad psíquica. Ajá. ¿Qué sería esto? Que la persona poco a poco se vaya dando cuenta que ya está en un contexto más confiable, que una parte de que pues está ahí uno para poder apoyar y darle las herramientas a la persona. Ajá. Hay otras terapias que se contraponen a esto por ciertas situaciones, pero pues para no caer en debate ni nada por el estilo, tenemos que hacer uso de muchas herramientas para poder contrarrestar este tipo de trastorno, colega. No sé si hasta aquí quieras comentar algo al respecto. No, pues muy, muy interesante lo que comentas, colega. Al final de animales también pueden desarrollar síntomas similares al TPT después de experiencias traumáticas. Por ejemplo, los perros de guerra han servido en conflictos bélicos, pueden mostrar comportamientos como hipervigilancia, evitación y reactividad excesiva. Elefantes y primates se han observado comportamientos traumáticos en animales salvajes que han experimentado violencia o pérdida de sus manadas. El TPT puede manifestarse físicamente. Además, los síntomas psicológicos, los problemas gastrointestinales, el estrés crónico puede afectar el sistema digestivo, causando síndrome del intestino irritable o otros trastornos. Enfermedades cardiovasculares, el TPT aumenta el riesgo de problemas cardíacos debido a la constante activación del sistema nervioso simpático. El TPT puede ser contagioso. TPT secundario, las personas cercanas a alguien con TPT, como familiares, amigos o terapeutas, pueden desarrollar síntomas similares debido a la exposición repetida al trauma ajeno. Esto se conoce como TPT secundario o trauma vicario. Por ejemplo, los profesionales de la salud que tratan a víctimas de trauma pueden experimentar síntomas de TPT. No sé si quieras mencionar respecto a esto algo, colega, ya que sería como algo así como transmitir tu TPT a tu terapeuta, ¿no? Sí, mira, fíjate que aquí hay algo bien interesante que estuve viendo, es que va conectado desde el cerebro, ajá, hacia el organismo, ¿no? Este nervio normalmente está conectado a lo que es el sistema digestivo, colega. Ahorita que mencionabas lo del sistema digestivo, me vino a la mente en automático ese nervio, ajá, el nervio vago, cómo está conectado al sistema digestivo, está conectado al sistema respiratorio y está conectado al sistema, ahí se me fue las defensas del cuerpo, ajá, el sistema inmunológico. Ah, entonces, si estamos hablando que el trastorno por estrés postraumático tiene la capacidad y se pueden ver afectados, es precisamente este nervio vago y en automático generar reacciones negativas en el sistema digestivo, en el sistema inmunológico y en el... Entonces, y comentar esta parte, ¿no? Que no es una cuestión nada más mental o emocional, sino también se vuelve en un aspecto neurológico la afección de este tipo de trastorno, cómo afecta, ¿no? Y cómo hace que el sistema nervioso se altere y a su vez altere otros sistemas y esos sistemas alterados pues alteran más al sistema nervioso y entonces estamos ahí en un círculo vicioso del cual no podemos salir nada más por pura fuerza de voluntad, ¿no, colega? O porque ya me di cuenta que tengo trastorno por estrés postraumático y de ahí en adelante voy a salir avante de esta situación, no es tan sencillo. También está el TPT, menciona aquí que puede afectar la percepción del tiempo. Algunas personas con TPT experimentan una distorsión del tiempo, donde el evento traumático puede sentirse como si estuviera ocurriendo en el presente, incluso años después. Esto se debe a la reactivación constante de los recuerdos traumáticos. Además, el TPT puede influir en la creatividad. Aunque el TPT es una condición debilitante, algunas personas encuentran que su experiencia traumática les ha dado una mayor sensibilidad emocional y creatividad. Por ejemplo, muchos artistas, escritores y músicos han utilizado su trauma como inspiración para su trabajo. A lo mejor aquí pudiera mencionar el caso de Gabriel García Márquez. Menciona precisamente que cuando muere su papá, el coronel, él se tarda un tiempo sin poder escribir. Y efectivamente, cuando empieza a escribir, pues escribe una obra casi del coronel, ¿no? Entonces habla muchas cosas respecto a su papá.
ese momento en que se soltó su estrés postraumático, ¿no? Para hablar de esta persona que le generaba tanto, pues hasta en el orden jerárquico, ¿no? A él como su papá, como una persona pues un tanto inflexible, ¿no? Que pues, le decía cómo hacer las cosas, una persona muy disciplinada, que por cierto tenía un cargo militar, ¿no? Por ahí, Ujú. colega, también está el TPT, puede estar relacionado con el sistema inmunológico. Investigaciones recientes sugieren que el TPT puede afectar al sistema inmunológico, aumentando el riesgo de enfermedades autoinmunes, como la artritis reumatoide o el lupus. Esto se debe a la inflamación crónica causada por el estrés prolongado. El TPT también puede afectar la percepción de uno mismo. Muchas personas con TPT experimentan una alteración en su sentido de identidad, pueden sentir que ya no son la misma persona que eran antes del trauma, lo que se conoce como cambio en el sentido de sí mismo. También es común experimentar sentimientos de culpa, vergüenza o desconexión de los demás. El TPT no sé si tenga algo que ver con lo que mencionaba respecto a esta disociación, colega, esto que menciona, de verse como algo diferente, ¿no? Cambia en el sentido de sí mismo. Ujú. Sí, mira, aquí hay que entender que, o más bien no hay que confundir con los brotes psicóticos, colega, porque hay veces que sí me ha tocado ver eso, ¿no? Que incluso confunden como si la persona ya estuviera desarrollando una psicosis, pero hay que entender algo bien, que es muy distintivo en este aspecto. La persona que tiene este trastorno por estrés postraumático puede sentir que no está viviendo en su realidad, sin embargo, no está fuera de contacto con la realidad totalmente. Se da cuenta, ¿no? Como que a ver esto como que es irreal, pero al mismo tiempo que lo está pensando, puede platicárselo al terapeuta o a otra persona, ¿no? Decirles que siento como irreal mi vida, pero al decirlo, ya en automático nos damos cuenta que sí sabe que eso que está viviendo no está bien, que no es estar viviendo en su mundo, ¿no? No es lo mismo decir que yo soy Napoleón Bonaparte, eso sería digamos, algo característico de un psicótico, de un esquizofrénico, ¿no? De yo estoy viviendo ahorita aquí en el planeta Marte y no se dan cuenta de la realidad. La persona con trastorno por estrés postraumático que está generando esa disociación en su mente, sí alcanza a percibir que eso no está bien, que no debe de ser así, que eso que está sintiendo, aunque la situación estuviera fuera de, aún así alcanza a captar que no es, que no está bien eso que está sintiendo. Ajá, por eso es la gran diferencia, colega, de la disociación que se puede dar en el trastorno por estrés postraumático a una disociación que se dé en una esquizofrenia o en un delirio, ¿no? Por ejemplo. Ujú. Ok. Y por ahí pues podemos poner el caso del Hobbit Bermúdez, ¿no? Un futbolista que de repente empezó a decir que había vivido en la Atlántida y que empezó a dar sus versiones respecto a cómo él estaba viviendo otra vida, ¿no? En el presente, pero sí un caso pues que pareciera muy de psicosis, esquizofrenia, como dices, pero que él lo relata como si fuera real y lo estuviera viviendo en este momento, ¿no? De vida. Por ahí, colega, el TPT puede mejorar con terapias innovadoras. Además de las terapias tradicionales como la terapia cognitivo-conductual, existen enfoques novedosos para tratar el TPT, como la realidad virtual. Se utiliza para exponer gradualmente a los pacientes a entornos que simulan el trauma, ayudándoles a procesar sus emociones en un ambiente controlado. El MDR, o de sensibilización y reprocesamiento por movimientos oculares, esta terapia utiliza movimientos oculares para ayudar a reprocesar los recuerdos traumáticos. Terapia con MDMA, estudios recientes han demostrado que el uso controlado de MDMA, éxtasis, en terapia puede ayudar a reducir los síntomas de TPT al facilitar la apertura emocional. El TPT puede estar relacionado con los sueños lúcidos. Algunas personas con TPT experimentan sueños lúcidos donde son conscientes de que están soñando. Esto puede ser una herramienta terapéutica ya que les permite reescribir el final de sus pesadillas traumáticas. El TPT puede afectar a los bebés y a los niños pequeños. Incluso los bebés pueden desarrollar síntomas de TPT si experimentan trauma como abuso, negligencia o exposición a violencia. Los síntomas en niños pequeños pueden incluir regresión o comportamientos agresivos. El TPT puede estar relacionado con la genética. Estudios sugieren que algunas personas pueden tener una predisposición genética a desarrollar TPT después de un trauma. Esto podría explicar por qué no todas las personas que experimentan un evento traumático desarrollan la condición. El TPT puede mejorar con la conexión social. Aunque el TPT a menudo lleva al aislamiento, las conexiones sociales y el apoyo emocional son factores para la recuperación. Las relaciones positivas pueden ayudar y reducir los síntomas. No sé si aquí quieran mencionar algo al respecto, colega. La relación social como esta parte, a lo mejor hasta del tratamiento, ¿crees que pudiera por ahí pues funcionar? Sí, porque mira, vamos a ponerlo así, ¿no? Bueno, yo me voy a centrar principalmente ahorita en lo que es el psicoanálisis, ajá, porque desde el punto de vista psicoanalítico no hay, vamos a ponerlo de esta forma, no hay acontecimientos traumáticos en sí, ajá. Más bien en el psicoanálisis lo específico del tratamiento de trauma, a ocasión de la persona
persona con respecto al trauma, ajá, porque la causa que le, digamos, que le hace sufrir a la persona no es tanto lo que ocurrió, sino más bien la forma en que ese hecho fue tomado por la persona, su respuesta al acontecimiento y la interpretación de los hechos. Ajá. Menciono esto último, la interpretación de los hechos, porque precisamente es algo que se está manejando mucho en las nuevas técnicas o generación, como que lo máximo, como que lo nuevo, pero a final de cuentas la base es psicoanalítica, colega. Entonces, ahorita de lo que tú mencionabas, por ejemplo, hay una terapia que se llama DBT por sus siglas en inglés, ajá, se me fue ahorita más, cómo significa, qué significaría la D, ¿no? Pero la B es Behavior y Therapy, ¿no? Algo así, ¿no? Pero bueno, este tipo de terapia, ajá, podemos decir que utiliza varias herramientas, ¿no? De las cuales, principalmente van enfocadas a la regulación emocional, ajá. Eso es, digamos, lo principal de este tipo de terapia, ¿no? Que se están manejando ya, actualmente, ¿no? Ya es la terapia, dialéctico-conductual, ajá. Dialectic Behavior Therapy se llama, porque así le ponen, ¿no? La DBT, ajá, pero es en inglés. Aquí la traducimos como terapia dialéctico-conductual, ajá, pero va específicamente a que la persona en ansia hacia la angustia, hacia el estrés que le genera la situación, a que tenga mayor efectividad, ajá, y posibilidad de afrontamiento interpersonal a este tipo de situaciones, por lo que ahorita mencionaba hace ratito, colega, sobre que la persona pareciera que no está ubicada en el tiempo y está reviviendo la situación como si en este momento estuviera pasando, ajá. Y lo que comentaba, ¿no? La regulación emocional. Entonces, es eso, ¿no? Hay otra que se llama la ACT, la ACT, que es la terapia de aceptación y compromiso, ajá, que también este tipo de terapia pues va enfocada a comprender y aceptar los pensamientos que tiene la persona, ajá. Digamos, en esa parte viene el compromiso, ¿no? Y la aceptación de lo que yo estoy pensando, ¿no? No de lo que los demás generan en mí, de lo que los demás hicieron, de lo que la vida puede ser injusta, no sé, ajá. Un montón de situaciones así. Aquí lo que nosotros tenemos que dirigir a la persona es a la aceptación y al compromiso, ¿no? Y la otra que mencionaste ahí, colega, la EMDR, la desensibilización y reprocesamiento a través del movimiento ocular. Esa terapia en específico, hay quienes dicen que funciona demasiado, hay otros que dicen que no es cierto, ¿no? Que no tiene ni siquiera fundamento científico. La verdad, no, yo no la he utilizado ni nada por el estilo, pero pero sí es ahí como que controversial este tipo de terapia, ¿no? Que supuestamente, digo supuestamente no por minimizarla, no tiene eso, ponerlo así. Sin embargo, sí hay gente que ha obtenido buenos resultados, ajá. Tampoco es así como de que hasta ahorita no hay un paciente que se haya curado con eso, no. Sí hay gente que se siente mucho mejor después de este tipo de terapia, ajá, vamos a ponerlo que les ayudan a tratar algunos tipos de trastornos causados por eventos traumáticos, ajá. Entonces, sí están este tipo de terapias, colega, pero como te digo, ¿no? Yo, la verdad me centro en lo que es el psicoanálisis. Por ejemplo, en el psicoanálisis hay momentos que tenemos que detectar en la persona, ajá, al aspecto traumático, ajá. La segunda situación sería la sensibilización por, digamos, por traumas previos, ajá, lo que ya he comentado, que la persona anteriormente, a lo mejor desde su infancia, haya estado expuesta a contemplar los factores hereditarios, ajá, o congénitos que puedan afectar al desarrollo del trastorno por estrés postraumático, ¿no? No es una situación que debamos dejar así como que de lado, ¿no? Sino hay que ver siempre la historia clínica del paciente y saber qué hay en su pasado, ¿no? Pero nada más en su pasado inmediato o propio, ¿no? Sino en el de las personas, ¿no? En este caso sus padres, sus abuelos, o incluso hay veces que a lo mejor parientes de línea directa como los hermanos, ¿no? También, ajá. Hay que tener también otro factor que hay que contemplar es la edad, ajá, la edad cronológica y la etapa del desarrollo en el momento del trauma, ¿no? Como sabemos en psicoanálisis, también tenemos la teoría de que el ser humano va desarrollando o estructurando su personalidad en base a una etapa, a una serie de etapas, ajá, que va viviendo y va desarrollando el ser humano, ¿no? Y el entorno en el momento del trauma, ¿no? También es importante, ¿no? El entorno, el contexto que le dio a toda esa situación el significante de trauma, ¿verdad? ¿Qué sería esto? Lo que comenté ya hace un rato, ¿no? Que cada persona le va a dar un significado a la situación, ajá, a una misma situación. Por ejemplo, cuando son catástrofes del naturaleza, pues pueden vivir la misma
una situación, a unos se les desarrolla el trastorno por estrés postraumático, a la mayoría no, ajá, van a salir adelante, pero hay que ver también esto, ¿no, colega? El entorno en el momento en que sucedió el evento, ajá, y ya después por qué la persona fue desarrollando el trauma, ¿no? A partir de esto que comenta, ajá, que desde el punto de vista psicoanalítico no hay un evento traumático en sí, sino más bien la interpretación que le da la persona a ese evento es lo que va a ir generando el trauma en la psique de esa persona, ¿no, colega? Te escucho, colega. Pues ¿Sí estás bien, por ahí? sí. Ah, Por sí, ahí, pues de hecho, el último punto menciona que el TPT puede ser una respuesta adaptativa, ¿no? Aunque el TPT es una condición debilitante, algunos investigadores sugieren que los síntomas pueden haber sido adaptativos en el pasado evolutivo. Por ejemplo, la hipervigilancia podría haber ayudado a nuestros antepasados a sobrevivir a entornos peligrosos, ¿no? Esto pues como una manera a lo mejor de anticiparse, ¿no? Entonces, pues un poco lo que mencionabas. Por ahí, colega, igual ya lo vamos casi cerrando y pues por ahí me sí, encontré con algunas películas. A lo mejor no voy a mencionar todas ni nada, pero pues a lo mejor por ahí te recuerdas alguna. sí, Pues está la de Nacido el 4 de Guerra. Pues hemos mencionado por ahí también la de, ¿sabes cuál me llamó la atención? La de Naranja sí. Mecánica también. Y que igual yo sé que tienes a lo mejor algo que decir respecto, porque pues la Naranja Mecánica la pusieron a todos los psicólogos, ¿no? Para ver cómo por medio de la terapia cognitivo-conductual, ¿no? Que a lo mejor es lo que la mayor representante de este enfoque, ajá, y Sí. cómo pues le afectaron a una persona, ¿no? Creo que era, no recuerdo muy bien la trama, pero creo que era este cuate era ratero, algo así, y le Era, hicieron como pasar por procesos, ¿no? sí, es terapia conductual a la que someten a a este muchacho. Eran tres muchachos que tenían rasgos sociopáticos, ¿no? Incluso por ahí, a lo mejor ahí en uno de ellos hasta psicopático, ¿no? Quizá ya, como que ya lo trae, pero bueno, el asunto es que lo capturan y lo someten a un tratamiento conductual, ajá, de lo que es la psicología conductual, ajá, que le van generando aversión, ajá, hasta le abren los ojos ahí para que no los pueda cerrar y le ponen muchas imágenes de violencia, de crimen, guerras, todo eso, para que lo vaya asociando. A su vez le echaban ahí sus gotas y le daban eh, alguna sustancia ahí para que le generara repulsión, ajá, para que su organismo se fuera condicionando, ajá, porque esta es la parte que hay que recalcar de esta película, colega, un condicionamiento, ajá, así se le dice a ese tipo de tratamiento. Van condicionando a la persona, digamos que hay estímulos neutros que no nos provocarían alguna reacción en específico. Sin embargo, cuando empiezan a asociar un estímulo neutro con una respuesta condicionada, es pues la persona ya después a ese estímulo que al principio no le generaba nada, ahora ya se lo genera. Ajá. Entonces, es lo que hacen con esta persona. Entonces, lo someten a tal grado que cuando él lo sueltan ya otra vez, así como que es un experimento, ¿no? Porque pues en la vida real pues lo atrapan y lo dejan en la cárcel, ¿no? Ya parece que lo van a estar utilizando ahí. Pero bueno, la película lo condicionan para que cada que haya una situación de violencia, él reaccione fisiológicamente con repulsión, con asco, con desagrado. Ajá. Entonces, cuando él quiere defenderse, ese es el gran problema aquí, ¿no? Que ya ni siquiera se puede defender porque después se topa con gente a la que él agredió y le empiezan a hacer de todo, ¿no? Entonces él ya no se puede ni defender porque viene esa repulsión, él quiere defenderse y en automático la respuesta que ya condiciona ya no puede actuar, ajá, y le genera vómito y todo eso, y pues así le va al pobre, ¿no? Lo patean, lo humillan, le hacen de todo. Ajá. Ya al final de la película se supone que él se empieza a reactivar nuevamente, como si el tratamiento ya hubiera perdido efectividad y ya nada más se queda ahí como la película, como dándonos a entender que va a volver a ser el mismo canijo de siempre, ¿no? Pero de eso se trata la naranja mecánica, entre otras cosas, ¿no, colega? Pero sí, bien interesante. Y a mí me vino a la mente, colega, esta de Rambo, ajá, en inglés le ponen First Blood, ¿no? Primera sangre. No sé si te acuerdas de esa película de Sylvester Stallone, de de una persona que viene de la guerra precisamente de Vietnam, me parece que estuvo ahí como un boina verde en Vietnam, y llega bien tranquilo a un pueblo y pues lamentablemente se encuentra un policía bien cañón que ya tiene prejo de veteranos de guerra, ¿no? Entonces dice, no te quiero aquí de mi pueblo, ¿no? Viene en Valento a ver, sácame, ¿no? Y casi es que ahí se vuelve toda una guerra de policía y la policía que maneja este policía
contra el Rambo, ¿no? Que desata todo su estrés postraumático y empieza a darle con todo a los policías, ¿no? Pero bueno, es un hollywoodense el asunto, pero también me vino a la mente esa que me ha sido el 4 de Club. Está interesante, colega. Sí, pues por ahí, o sea, son múltiples a lo mejor las películas que pudiéramos nombrar. Yo a lo mejor nada más hago referencia, colega, porque acabo de ver una serie que se llama The Silent Survivor. Está muy interesante, muy padre de, pues, cómo asignarían un presidente en caso de que, pues, digamos, ocurriera algo a la Casa Blanca, ¿no? Y de hecho, pues, dejan a un presidente por ahí. Así es, y en este caso, me llamó porque tocan el tema del TPT, cuando hablan, están juzgando al presidente y utilizan el argumento del TPT precisamente para decir que el presidente no está en condiciones óptimas para poder tomar decisiones, porque debido a una situación que le pasó, pues entonces él está inseguro, está pues ahí tomando decisiones erráticas y casi casi le quieren quitar la presidencia, ¿no? Porque le hacen un juicio haciéndolo notar que por el TPT él no está apto para ser presidente. Entonces me llamó la atención esa parte específica, ¿no? Porque a final de cuentas, pues sí, ya al último deciden que sí es apto para poder tomar decisiones, pero pues argumentando tal cual que esto ya había pasado con anterioridad y que pues ya en la actualidad el psicólogo argumenta que ya es posible que tome decisiones, pero que en realidad estas notas que habían tomado de su consultorio sin el psicólogo haber dado, pues digamos, su punto de vista para que lo pudieran hacer, esto ya tenía que ver con el tratamiento previo, ¿no? Entonces ya era apto el presidente para tomar decisiones en la actualidad. Un poquito trata de eso, ¿no? Pero me llamó mucho la atención cómo en Estados Unidos pueden tomar en cuenta el TPT o cualquier trastorno, pues para casi casi argumentar en contra, ¿no? De la toma de decisiones del presidente, ¿no? Y entonces eso fue la parte que me llamó la atención. No sé si tú quisieras a lo mejor mencionar alguna otra película que tú hayas visto, a lo mejor alguna cuestión, algún rasgo específico del TPT, colega, ya para ir cerrando también respecto a esta temática. Sí, pues no, ahorita la que comentaba es la que me vino a la mente, pero sí, bien interesante todo esto que hemos platicado, ¿no, colega? Sobre lo que es el trastorno por estrés postraumático. Y a lo mejor ya nada más para cerrar esta parte, colega, ahora sí que como dices, ya ir cerrando el podcast, me gustaría platicar un poquito así de manera breve sobre las fases, ajá, que tenemos que ver en cuanto a lo que es el trastorno por estrés postraumático. Ajá. Ya lo planteé desde digamos, perspectiva psicoanalítica, pero en general tenemos que ver, por ejemplo, cuando lo podemos designar en base a tres fases. Bueno, antes de entrar a esto, sí recomiendo esta serie que dices, El sobreviviente designado, ¿no? Que se juntan todos en la Casa Blanca, ¿no? Me parece que juntan a todos los meros meros y a uno que consideraron que pues era cualquier cosa es al que dejan ahí en un cuarto que está oculto, ¿no, colega? Como que no lo querían en esa reunión porque pues era muy insignificante y su proyecto tenía que ver con vivienda para la población. Por eso no lo querían, ¿no? Porque así como que, mira, tú y tus proyectos no sirven aquí de nada y como que quieres ayudar al pueblo y tú no nos sirves, ¿no? Y lo mandan ahí como sobreviviente designado, ¿no? Porque siempre se supone que mandan a una persona, pero verdaderamente relevante que pudiera cubrir las funciones de presidente en dado caso que al presidente le sucediera algo y perdiera la vida y todos los que le podrían seguir. Ajá. Entonces, a este cuate haciéndolo menos, lo mandan ahí como para apartarlo y que su proyecto no avance porque es en beneficio de la población, darles vivienda. Se reúnen todos y resulta que ese día hay un acto de terrorismo y ¡pum! Se mueren todos, ¿no? Incluyendo el presidente. Toma capacidad para asumir la responsabilidad, pues es el único que queda, ¿no? Y por eso es el sobreviviente designado. Y después de ahí se vienen una serie de situaciones donde él empieza a asumir responsabilidades, debe de tomar decisiones muy fuertes y pues a final de cuentas cubre el papel, ¿no? Así casi casi hasta pareciera que fue hecho para ser presidente de los Estados Unidos. Bien interesante esa serie, colega. Ahorita que la mencionas, ya me acordé y no, la recomiendo bastante. Creo que en Netflix Sí, está, sí, ¿no? sí. Por ahí anda. Pero bueno, entonces, regresando a esta parte, ajá, tenemos que reconocer tres fases, ajá. Sería digamos, la fase uno, garantizar que el paciente es suficientemente seguro y que se encuentra psicológicamente preparado, esto es importante, para estar libre de una mayor exposición a factores estresantes traumáticos, ¿no? Porque si lo vamos a llevar a una terapia donde sí o sí, debemos de estar seguros que ya tiene las herramientas o a lo mejor la contención emocional necesaria para poder ir soportando esta situación. Ajá. No se le va a aproximar así de manera inmediata, ¿no? Como en la terapia de inundación que no sabes nadar, te aviento a la alberca y aprendes porque aprendes, ¿no? Si no, pues te ahogas, ajá. No, no es así, sino que es poco a poquito, ¿no? De manera, digamos, de
aproximación sucesiva, ¿no? Bueno, esa es la primera fase. La segunda sería que posteriormente permitirá al terapeuta entender las reacciones de estrés persistentes y modificarlas de manera biológica y psicológica. Ajá. La parte psicológica ya la hemos planteado, ajá, la hemos platicado, pero la parte biológica a lo mejor también pudiera requerir de tomar algún ansiolítico o algo por el estilo, ¿no? Para reducir el estrés, ajá, o incluso la depresión, ajá. Y pues aquí también volvemos a y también incluso la nutrición tan importante, ¿no? También es importante esa parte. Y la tercera fase, que sería aceptación y compromiso del paciente para comenzar a reanudar, en la medida de lo posible, y de manera ya más satisfactoria o gratificante, por medio de capacidades psicológicas y recursos sociales, como el apoyo familiar, laboral y la recreación, por ejemplo, ¿no? Llevamos a la persona a ese punto, colega, en el que pues va a tener que retomar su vida, ajá, de una manera más sana. No es una situación que sea tan fácil, ¿no? Porque pues sí representa muchas situaciones, ¿no? Entonces, hay que entender que en el abordaje terapéutico, colega, tenemos que reconocer cuando una persona tiene este tipo de trastorno y diferenciarlo de otros trastornos, ajá, porque hay otros trastornos, por ejemplo, bueno, la trastorno de ansiedad, que sí pueden ser medicados directamente, ajá, para reducir los síntomas y las características o los rasgos de estos trastornos en específico. En el trastorno por estrés postraumático, no es que haya un medicamento para reducir el estrés postraumático, no, sino hay a lo mejor medicamentos que nos ayudan a contener esa respuesta de estrés y de ansiedad tan exagerada que se tiene, ¿no? Pero también nosotros como terapeutas, colega, tenemos que ver en el historial de abuso de cualquier tipo, ajá, en su infancia, por ejemplo, maltrato infantil, o que haya sido víctima de varias situaciones, ¿no? Como ya hemos comentado, abandono, ¿no? De sus relaciones primarias. Esto es importantísimo desde la perspectiva psicoanalítica, ¿no? Las relaciones primarias, el contacto con, diríamos, desde el psicoanálisis lacaniano con el objeto A, ajá, que sería el primer objeto con el que tiene contacto el ser humano, que normalmente suele ser la madre con la que establece un vínculo muy fuerte, ajá, porque es de ella de quien obtiene vida, ajá, al amamantarse, de quien obtiene afecto o atención al tenerle ahí, ajá. De hecho, de ella viene. Entonces, pues ahora sí que por eso es el personaje más importante en el desarrollo del apego de cualquier ser humano, ¿no, colega? Y que no haya, a lo mejor disociaciones, ¿no? También hay que detectar esa parte, ajá. Es importante también en las personas con trastorno por estrés postraumático, ¿qué es lo que podríamos evaluar, digamos, a grandes rasgos? Pues obviamente el nivel de involucramiento en sus relaciones, ajá, porque también estas personas afectadas en sus relaciones, porque cualquier relación que puedan tener con otra persona puede significar un factor para detonar esas reacciones de estrés postraumático que la persona quiere evitar a como dé lugar. Ajá. Los estresores traumáticos tenemos que considerarlos, ajá, evaluarlos, saber hasta qué punto y cómo se dieron, las experiencias en el desarrollo que indican el apego inseguro o desorganizado, lo que comentaba con relaciones primarias, asociaciones importante, colega, lo que te mencionaba hace ratito, ¿no? Hay que saber diferenciar qué tipo de disociación tiene la persona. Si dentro de lo que cabe sabe que lo que está viviendo no es lo normal, no es lo correcto, entonces entra parte de. Si ya es una persona que ya perdió contacto con la realidad, entonces nos vamos a otro tipo de trastornos que tienen que ver con la psicosis, ¿no? Y las esquizofrenias. Y aplicar algunos inventarios, formularios, cuestionarios, ¿no? Que el DT PT, SI, ese tipo de inventarios, incluso hasta los que se plantean el inventario de Beck, por ejemplo, ajá, es todo un complemento de pruebas psicológicas y de inventarios, ¿no, colega? Entonces, hay que ver que la terapia, pues como decía yo, va a ir por fases, ajá. Entonces, a grandes rasgos, lo que tenemos que hacer es empezarle a dar la sensación de seguridad y estado que tenemos que empezar a generar en la persona, ajá, que no va a ser pues no lo volvemos a ver. Más bien que darle la sensación de todo lo contrario, que va a ser un lugar, un ambiente controlado, donde no va a haber riesgo, ajá, más que el de tener que evidenciar situaciones nuevamente, pero ahora desde un ambiente de seguridad y donde le va a acompañar. Ajá, eso es lo que debemos de transmitirle al paciente, ¿no? Después viene este procesamiento de lo que es la memoria traumática, es decir, los recuerdos que ya quedaron ahí insertados, pues vamos a tener que reestructurar, ajá, desde la reestructuración cognitiva de pensamiento, y obviamente todo esto lo vamos a tener que llevar a que la persona sea nuevamente funcional en el aspecto biopsicosocial. Ajá, digamos que a grandes rasgos sería eso, colega. No sé si tengas algún comentario al respecto.
Nada más quería mencionar el tema de las escalas, a lo mejor nada más las menciono como tal, por si Ujú, alguien quiere esta parte de checarlos. Está la escala de gravedad de síntomas del TPT o EGS del TPT, está por ahí también la escala revisada del impacto del evento, IES, guión bajo R, está también el PCL, cuestionario de TPT, está por ahí la entrevista clínica para TPT o el CAPS por sus siglas en inglés, está ujú. por ahí la escala de Davidson para TPT, de TTS, está la escala de TPT para niños y adolescentes, el CPSS, y la escala de TPT para contextos específicos. A lo mejor se pudiera mencionar que en México hay muchas de estas escalas han sido validadas y adaptadas culturalmente para su uso, por ejemplo el IES-R y el PCL5, ¿no? Nada más quería mencionar esa parte, que ya es que de repente les dejamos algunos tips a los colegas para que hagan por ahí sus chicos, ¿no? Pero sería todo, colega. Yo creo que también de mi parte, y para nada, pues mandar un saludo por ahí a Telmex por esta señal tan increíble que nos manda, pero por ahí fuera de eso creo que ya tendremos mejor señal, ¿no? Y nos irá mejor en algunos podcasts. Pero mientras tanto, pues nada más este gran saludo a la familia Telmex y agradecerles por el podcast Perspectiva Psicológica. Recordarles yo mis redes sociales. Estoy como Psicomar Susano. A ver, parece que ahí te escucho mejor. Ahí Ya te está. escucho. Sí, ya te escucho nuevamente. Sí, si gustas darnos tus redes sociales. Claro que sí, estoy como Psicología del Alma en Facebook, en YouTube, en Twitter, en TikTok y obviamente en Instagram, colega. Ahí estamos como Psicología del Alma. Y me pueden contactar directamente al 55 14 95 80 por medio de WhatsApp de manera más directa. Israel Galicia, psicólogo y tanatólogo clínico. Y pues ahora sí que de mi parte sería todo. Ya nada más para concluir esta parte de qué pueden observar en una persona que pudiera de alguna manera interpretarse como que pueda hacer que esté sufriendo este tipo de trastorno, pues son personas que tienen normalmente la sensación de amenaza, ajá, calmarse a sí mismos sobre las situaciones, ¿no? Entonces, hay que tener en cuenta ese tipo de factores que pudieran presentarse en alguien que posiblemente esté sufriendo este tipo de trastorno, ¿no, colega? Son personas muy hipersensibles, a que pueden sufrir algún daño, alguna agresión, sensación de amenaza constante, ¿no? Entonces, por ahí están esos tips para poder observar si era estar padeciendo. Despido y un gusto nuevamente haber estado aquí contigo, ahora tratando el trastorno por estrés postraumático. Está muy bien. Y nos vemos en la siguiente. Por ahí nos declaramos en TPT digital. O sea, hasta luego. Ok, hasta luego. Si nos gustan dar like, compartir comentarios, nos van a ayudar mucho. Muchas gracias. Hasta luego.